¿Cómo adaptar un molde clásico de bikini para colocarle un avío decorativo? Para esta transformación voy a estar utilizando los moldes de top un hombro bikini. Para modificar los moldes del top de un hombro, lo primero que voy a hacer es calcar el talle que quiero trabajar, con los márgenes incluidos o sin los márgenes incluidos. Calco el delantero y la espalda del talle que quiero trabajar. Una vez que calqué los moldes, antes de comenzar a modificarlos, lo que tengo que analizar es el tamaño de arandela que tengo, qué espacio tiene dentro. En mi caso tengo una arandela de 3 centímetros, entonces lo primero que tengo en cuenta es la arandela que voy a utilizar. Lo segundo que tengo que tener en cuenta es a qué altura de este top yo quiero que esté la arandela. Si quiero que esté más arriba, más cerca del hombro, si quiero que esté un poco más abajo. Yo más o menos la voy a colocar a esta distancia. Entonces voy a medir en este talle a qué distancia va a estar la arandela. Por ejemplo, podría decir que desde la unión del hombro, la arandela va a estar posicionada más o menos a unos 10 centímetros. Un poquito más arriba, un poquito más abajo. Según el calce de cada talle que van a trabajar, puedo decidir la altura de la arandela. Yo la voy a colocar más o menos a 10 centímetros para que no esté tan cerca del busto, sino que quede como algo decorativo. Entonces, una vez que tengo decidido el tamaño de la arandela y a dónde va a estar posicionada, ahora sí voy a modificarla. Voy a trabajar primero con el molde delantero. El molde delantero va a pasar a tener una pieza menos, una parte menos, porque lo que le sacamos al delantero se lo vamos a agregar a la espalda, para que la arandela quede posicionada en ese lugar que yo quiera. Dijimos que le vamos a colocar más o menos a los 10 centímetros, entonces desde la línea del hombro voy a medir 10 centímetros hacia abajo, hacia el centro del delantero. Acá están los 10 centímetros donde yo voy a colocar la arandela, ahí más o menos. Tengo que decidir si le voy a dejar todo este ancho a la pieza, si lo voy a hacer más grande, más chico. Dijimos que mi arandela en este caso tiene 3 centímetros de ancho. Si yo quiero que no quede fruncida, tendría que darle un ancho de 3 centímetros acá para que sea acorde al tamaño de la arandela. Si quiero que quede un poco fruncida, lo puedo dejar un poquito más grande para que al pasar por la arandela se achique y quede un poquito más fruncido. En este caso a mí me mide unos 7 centímetros acá en esta parte de la pieza. Mi molde ya tiene margen de costura agregado, 0,8 para embutir en la sisa y 0,8 para embutir en el escote. Entonces, en realidad, el ancho real que tendría esta pieza es de 5,4 centímetros. Teniendo en cuenta que mi arandela es de 3 centímetros, tendría de más 2,4 centímetros. 2 centímetros y medio de más que puedo sacarlos o dejarlos para que quede un poquito fruncido. Lo voy a dejar con este mismo ancho. Entonces acá va a haber un corte, va a haber una división. Va a quedar esta pieza del delantero por un lado y esta parte que voy a sacar, esta parte del bretel que voy a sacar, se la voy a agregar a la espalda. Por lo pronto voy a cortar en el delantero. Lo voy a sacar, pero le voy a tener que agregar margen de costura a esta parte y a esta parte del bretel para pasar por la arandela en cada lado. Tiene los márgenes de unión y de embutir, pero no tiene el margen que llevaría un ruedo para pasar por la arandela. Eso sí se lo tengo que agregar. Primero le saco esta parte al delantero. Cuando lo corte me van a quedar dos piezas así por separado. Para terminar de trabajar con el delantero le voy a agregar 1,5 centímetros en esta zona para realizar un ruedo que pase por la arandela. Le agrego de margen 1,5 centímetros. Le agregué el margen para el ruedo. El delantero ya me queda modificado. Voy a trabajar ahora con esta parte que le saqué al delantero y con la espalda. Acá tengo la espalda también ya con los márgenes de costura agregados para embutir en el escote, embutir en la sisa, embutir en el bajo busto y para las uniones. Lo que tengo que hacer con esta pieza que le saqué al delantero es integrarla a la espalda. La puedo dejar por separado, pero voy a tener una unión más en el hombro y para las arandelas. Entonces también lo puedo hacer de manera integrada, que esta parte que era del delantero se sume a la moldería de la espalda en una pieza entera.
Para eso yo me marqué de qué lado era el escote, de qué lado era la sisa del delantero, para poder continuarlo de la misma manera en la espalda. Entonces lo que voy a tener que hacer va a ser espejarlo hacia arriba. Acá ya tenía la unión, entonces lo voy a superponer, esos 0,5 centímetros de unión que tenía, y lo pego ahí. Ahí va a estar integrada esta parte del bretel a la espalda. Lo uno ahí. Es como que la espalda se alarga un poco por esta pieza que le sumé. Y acá mismo voy a tener que agregar 1,5 centímetros de margen para realizar el ruedo que pase por la arandela. Y eso es todo lo que tengo que hacer. La espalda no le tengo que modificar nada, solamente sumarle lo que le saqué al delantero. Le agrego ese margen y ya tengo listo los moldes. Así me queda la pieza de la espalda un poco más alargada, así me queda la pieza del delantero un poco más corta, sacándole esa pieza, ya que la espalda va a venir hacia adelante y entre la unión de la espalda y el delantero va a estar la arandela pasada por cada uno, frunciéndose un poquito, y esa es la única transformación que tengo que hacer para poder colocar este tipo de avío en este tipo de top. La confección la realizo de la misma manera que los modelos clásicos, con elástico de embutir en el escote, sisa y bajo busto. Para pisar el elástico usé la doble aguja recta en mi máquina familiar. Lo último que hice fue pasar la prenda por cada lado de la arandela y pisé con costura recta el ruedo un poco fruncido. ¿Qué te pareció esta transformación? ¿Querés ver cómo hice lo mismo con la vedetina?